Oye tú, sí tú, ¿conoces a alguien que sea perfecto y que jamás se haya equivocado? Pero qué pregunta, ¿verdad? Todos cometemos errores y creo que nadie es perfecto en este mundo. Pero quizás algunos sí pensaron en Jesús. Gloria a Dios. Jesús fue un hombre perfecto en todos sus caminos. ¿Sabes, mi querido amigo y hermano? En la Biblia se encuentran historias que están registradas con un propósito. Mostrarnos a nosotros cómo el Señor quiere que nosotros vivamos. Es una guía. Entonces, el primer segmento que vamos a estar estudiando es, como dice el título, Pasados Vergonzosos, parte 1. Vamos a estar estudiando 3 segmentos y este es el primero. Quiero antes que nada compartir contigo la lectura bíblica que se encuentra en Isaías 43:18, que dice así: No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Esto nos refiere Isaías en cuanto a cosas pasadas, dice allí. Así que vamos a estar hablando de pasados vergonzosos, muy vergonzosos. La Biblia está llena de historias de personas que vivieron una vida recta y justa delante del Señor. Sin embargo, no creas que todo es color de rosa. Gracias a Dios que en la Biblia presentan historias de personajes que, a pesar que tuvieron una vida justa y recta delante de Dios, también cometieron sus pecados, también cometieron sus errores. Es importante recalcar esto porque muchas personas dicen que, bueno, vamos a ir a la iglesia, pero primero tengo que arreglar mi vida con el Señor, primero tengo que hacer esto, primero tengo que hacer lo otro, y no, que mi pasado, y siguen cargando esa maleta allí del pasado, ese bulto allí, que impide muchas veces la verdadera consagración y que impide que el Señor pueda transformar sus corazones. Entonces, en 2 de Samuel, el capítulo 11, versículo del 2 en adelante, nos muestra la historia de un personaje muy interesante. Y este personaje fue un gran salmista. Estudios dicen que reflejan que él tenía el corazón semejante al corazón del Señor. Y sé que ya deben de saber de quién estoy hablando. Pues sí, estamos hablando de David. Vamos a conocer la historia, una de la parte de la historia de David. Un pasado que quizás muchos obviamos, otros quizás pues ya sabíamos de esta historia, pero no está de más volverla a recordar. En este pasaje vemos la historia de David y Betsabé. Betsabé era una mujer hermosa, era mujer de un hombre llamado Urías. Urías era un hombre bueno. Estaba en el ejército de Israel, en el ejército del pueblo de Israel. Recordemos que David era el rey de Israel en aquel entonces. Por ciertos motivos, David no asistió a la guerra y se quedó en su palacio. Una tarde, estando en su palacio, se levantó de su lecho y se asomó y vio a una mujer hermosa bañándose allá abajo. Así que él pensó, bueno, esa mujer es hermosa, así que quiero saber de ella. Mandó y averiguó e hizo que la trajesen, y cuando la trajeron, esta mujer vino y dice allí la palabra del Señor que David durmió con ella. La mujer concibió, le mandó a decir a David que estaba embarazada. David mandó a buscar a Urías. Cuando Urías llega, David lo invita a comer, le dice, oye, mira que por qué no te vas para la casa y pasas este momento con tu mujer, esto y lo otro. David lo que quería hacer era dan a aparentar que, por ejemplo, David pensó, bueno, si yo me envío a Urías a que vaya a la casa de Betsabé, ellos van a dormir y bueno, ya yo me voy a limpiar las manos porque van a decir, bueno, fue hijo de Urías. Pero Urías no obedeció la palabra de David, sin embargo se quedó allí durmiendo en la puerta del palacio y no quiso descender a su casa, sino que se quedó allí en el palacio. Así que David vio que la cosa se estaba poniendo bastante difícil y ideó un plan. El plan que David ideó fue que mandó a buscar al general del ejército de Israel y le mandó una carta y le dijo al general del ejército de Israel: quiero que pongas a Urías al frente de lo más recio de la batalla, donde están los hombres más valientes. Quiero que pongas a Urías ahí para que sea pues herido, y al ser herido obviamente pues muera. Estamos viendo que David estaba ideando allí. Vemos cómo es Satanás, que Satanás
por muy bueno que hubiese sido David, por muy justo, por muy recto, Satanás estaba sembrando en su corazón otra idea mala, la cual le iba a traer consecuencias graves a David. Bueno, David vino y le dio esta orden al general del ejército de Israel, y Urías fue puesto al frente de la batalla, y justo pasó a sí mismo. Cuando la batalla se puso en lo más recio, muchos del ejército de Israel murieron, y entre ellos murió también Urías. Esta es la historia estos son 2 puntos que podemos resaltar de esa historia, de ese terrible hecho y ese terrible pasado de David, donde vemos allí que David estuvo cometiendo 2 pecados que no sé si ya lo tienes en mente, pero vamos a irlos nombrando. El primero fue que se durmió con una mujer que estaba casada. Ese pecado es conocido como adulterio. Y el segundo, un asesinato. David mandó a matar a Urías tan solo por querer tapar, por decirlo así, porque pues no se puede interpretar de otra manera. Quiso tapar el sol con un dedo. Entonces vemos aquí al menos 2 cosas que hicieron del pasado de David un pasado vergonzoso. Como dije anteriormente, si seguimos leyendo más adelante en los versículos del capítulo 12, donde Natán es enviado para amonestar a David, David al final sufre muchas consecuencias. El hijo que nació de ese adulterio que David cometió con esa mujer que estaba casada, ese hijo sufrió una enfermedad. Esto no le agradó al Señor. El Señor no estaba de acuerdo con esto porque era un adulterio. David tenía muchas mujeres y cometió este adulterio. David era un rey, él podía tener las mujeres que quisiera, pero sin embargo quiso estar con una mujer que ya estaba casada, y encima mandó a matar al esposo de dicha mujer. Entonces, ¿qué queremos resaltar en este momento? Queremos ver que el pasado de David no fue un pasado perfecto. Muchas personas alzan a David y empiezan a decir no, que David fue un hombre así, y empiezan a hablar de todo lo bueno, que hacen que muchas personas se sientan mal o avergonzadas, porque dirán, bueno, las personas que están en la Biblia no tuvieron ningún pasado vergonzoso, y yo sí, pero sin embargo vemos que estas personas tuvieron un pasado vergonzoso, pero están en la Biblia por esa misma razón, para darnos una enseñanza a nosotros. ¿Cuál es la enseñanza? Cuando Dios mandó a Natán a amonestar a David, o a hacerle reconocer el pecado que había cometido, David reconoció que había pecado contra el Señor. ¿Y saben qué hizo? Le pidió perdón al Señor, se arrepintió de sus pecados, y el Señor le escuchó y lo perdonó. Después de eso, David se levantó del suelo, se levantó y dejó el luto que había hecho por su hijo, y comió pan y tomó agua. Entonces vemos que él se levantó, y de allí en adelante la vida de David tuvo un cambio diferente. ¿Por qué? Porque él había pedido perdón al Señor, y el Señor escuchó y le perdonó. Dios es un Dios maravilloso, un Dios de perdón, un Dios de amor, y Él no nos juzga a nosotros, más bien quiere que vengamos tal y como estamos en este momento. Muchos de nosotros decimos, no voy a ir al Señor porque tengo que arreglar esto, porque tengo que hacer esto, mi manera de vivir. No. Mis hermanos, Dios te pide que vayas a Él tal y como eres, y que eches tu ansiedad sobre Él, echa tu carga sobre Él. Él quiere que abramos nuestro corazón, así como lo hizo David, a pesar de nuestro pasado vergonzoso. Y el texto bíblico que leímos en este momento hace referencia con eso. El Señor quiere sanar nuestro corazón y nos dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. El pasado vergonzoso que nosotros estamos cargando, tirémoslo en los hombros de Jesús, y Él hará grandes cosas por nosotros. Y así los invito, mis queridos hermanos y amigos, y todos los que están viendo el video, a que nos acompañen el próximo jueves, Dios primero, para seguir estudiando acerca de esta serie Pasados Vergonzosos, con el segundo personaje. Muchas gracias por ver, que el Señor les bendiga.